Somos Futura, un programa que impulsa las habilidades digitales en Centroamérica en colaboración con Meta. Y hoy nos vamos a centrar en la parte de las estadísticas, cómo medir el impacto que generamos en nuestras redes sociales a través de esos números y esos datos que nos dan esas mismas plataformas. Las estadísticas que nos aportan las herramientas de las plataformas como Facebook e Instagram son muy útiles porque nos van a permitir entender qué tipo de alcance estamos teniendo, qué interacciones o no estamos teniendo, quién va siendo ese público que realmente se convierte en compras, en consultas, en comentarios, en interacciones, cuál es el objetivo que tenemos al estar en esa red social y otras cosas que podemos descubrir para entender qué contenido es el mejor, el ideal, qué días, qué momentos, qué tipo de historias, formatos en general son los que están dando un mejor rendimiento. Y tener un mejor rendimiento es lo que nos va a ayudar a tener también una presencia, aumento de ventas, aumento de seguidores, creación de comunidad en la parte de las redes sociales y también en la parte del negocio. Cuando analizamos todos los datos que nos aportan las estadísticas de estas plataformas, tenemos una serie de insumos que nos ayudan a optimizar la estrategia comercial, la estrategia de marca, la estrategia de proyección de imagen, de generación de comunidad, entre otras cosas. Optimizar la estrategia es importante porque no quiere decir que aquello que planificamos hace un año va a seguir sirviendo, sino que las redes sociales se están moviendo, los gustos de las personas también, el tipo de público, y todo eso también se tiene que adaptar con respecto a lo que nosotros estamos ideando. Para gestionar un análisis tenemos que entender también qué tipos de datos nos van a aportar. Nos van a aportar datos de alcance, y en el alcance tenemos diferentes tipos de interpretaciones. Está el alcance, que es el alcance orgánico, que es aquel que fluye de una forma natural, es decir, sin pagar pautas, sin pagar influenciadores, va fluyendo conforme va nuestra estrategia naturalmente gestionándose. Pero también está el alcance viral, que es aquel que de repente una persona influenciadora compartió y se viralizó, o que usamos algún tipo de tendencia de canción o de reel en general, y eso hizo que se viralizara muchísimo más esa publicación o ese video. O también está el alcance que es pautado o pagado, que es cuando hacemos una inversión en la parte de anuncios, y esto hace que podamos llegar a la gente que elijamos en un periodo de tiempo en específico y que pueda atraer ya sea más seguidores, visitas a la web, visitas al WhatsApp por medio de mensajes y consultas y otro tipo de acciones que queremos que haga ese público destinatario. Cuando hablamos de este alcance, es el impacto que está teniendo, a cuánta cantidad de personas está llegando esa publicación, ese contenido que estamos generando. De repente estamos teniendo un alcance, pero ese alcance es a nuestro público potencial o a un público en general. Porque es importante, no vamos a sumar solo seguidores por sumar seguidores. Si de repente esa cantidad de 1000 seguidores nuevos no se convierten en porcentajes de compras o porcentajes de comentarios o de interacciones. Entonces es importante poder interpretar si ese alcance realmente está siendo positivo o quizás estamos teniendo que hacer una diversificación al público que nos estamos enfocando. Otro dato que tenemos son las interacciones. Esto tiene que ver con aquellos comentarios, likes, que compartieron esa publicación, que se convirtió en un mensaje a través de la mensajería de Facebook o de Instagram, o que se conectó directamente con WhatsApp. Este tipo de interacciones también hay que pensar de qué tipo. ¿En qué tipo de publicaciones se generó? Resulta que se generó más cuando hablamos del producto o cuando hablamos del servicio, o se generaron más comentarios y reacciones cuando publiqué un reel de humor o un reel educativo. ¿En qué momento estamos registrando esas interacciones? ¿De qué tipo son? ¿Son positivas? ¿Son dirigidas al producto o al servicio? ¿O son dirigidas a hablar de una temática que no tiene que ver con lo que estamos nosotros publicitando o conversando en ese momento? Es importante entender también ese tipo de interacciones porque podemos tener un flujo de 200 comentarios, pero ¿cuántos de ellos son positivos? ¿Cuántos de ellos aportan realmente el objetivo que tenés como marca al estar en esa red social? Entonces, interpretar una estadística no solo tiene que ver con un número, en cuánto crecí, sino qué tipo de interacción fue, cuánto valor aportó, cuánto impacto generó y cuánto de esto enriqueció o aumentó el objetivo que yo tenía previamente establecido al estar en esa red social.
Adicional al alcance y a las interacciones, también nos va a aportar información sobre el número de seguidores, cuántos empezaron a seguirnos, cuántos dejaron de seguirnos, cuántos de esos seguidores son activos, es decir, que están constantemente viendo la información, interactuando con la información, y cuántos de repente son más pasivos, que solamente cuando quieren buscar algo específico relacionado a nuestro producto van y abren o generan algún tipo de interacción con nuestra marca. Todos estos datos los podemos acceder directamente o de las estadísticas del panel de Meta Business Suite, que nos van a permitir entender tanto Instagram como Facebook en caso de tenerlos vinculados, como cada plataforma individual tiene sus propias estadísticas. Entonces es importante irnos, entender, explorar y ver entre los datos qué información nos pueden aportar para, como hablábamos antes, optimizar la estrategia que tenemos en la marca. En la sesión sobre Content Marketing hablamos de diferentes pasos que llevan a una persona a comprar o a interactuar o a comentar sobre nuestro producto o servicio. Por ejemplo, una persona puede llegar y estar interesada por comprar ropa deportiva. En ese momento la persona está descubriendo qué tipo de ropa quiere, está analizando cuál es su necesidad. Y esto la hace irse a las redes sociales y empezar a buscar páginas que estén relacionadas con la venta de este tipo de ropa. En ese momento empieza la persona a considerar con cuál página va a generar una serie de interacciones. De repente esa página va a llegar a tener información, catálogos, un servicio al cliente muy interesante, entonces la persona la empieza a colocar dentro de la categoría de posibles marcas para comprar esta ropa deportiva. Entonces hay un proceso de interacción. En ese proceso de consideración e interacción, la persona nos aporta lo que son impresiones, nos aporta alcance, nos aporta inclusive algún tipo ya de interacciones con nosotros. Pero hay una fase, la tercera fase, que es la de decisión, y es donde nosotros también esas estadísticas las tenemos que convertir ya propiamente en mensajería, en comentarios, en consultas directas a través de nuestro WhatsApp o a través de un sitio web de cómo poder acceder a ese producto, cómo comprar, cuál es el precio, cuáles son los módulos de entrega y todos estos detalles. Entonces es importante entender esos tres pasos para entender las estadísticas, cuáles están referenciados a alcance, cuáles están referenciados a impresiones y cuáles están referenciados directamente a interacciones y a procesos de compra. Otro ejemplo puede ser que queramos derivar a más personas a nuestro sitio web. Así podemos lograr que esas personas vean mucho más en detalle nuestro producto o nuestro servicio, puedan comprar algún tipo de tour o puedan hacer una visita por todo nuestro catálogo o alguna experiencia digital que hayamos creado en nuestro sitio web. Entonces hay que convertir eso en un objetivo SMART, que tenga un tiempo, un espacio, un lugar, un porcentaje que yo quiero alcanzar. Cuando tenemos un objetivo planteado en ese esquema, vamos a tener mejores herramientas para interpretar esos datos que nos van a generar las plataformas. Por ejemplo, si nosotros queremos derivar a personas al sitio web, también tenemos que pensar que la campaña tiene que tener un objetivo creativo que haga que ese llamado de acción derive a las personas a esta página web. Recordar que el objetivo tiene que estar planteado con antelación, es decir, si hoy vamos a ir a analizar las estadísticas, el objetivo no puede nacer hoy mismo. El objetivo tuvo que haber nacido el mes antes para entender cómo se comportó la campaña a lo largo de estas 4 semanas. Ahora, hay que entender que las métricas, tenemos métricas que son de contenido y métricas que son más de la cuenta, ¿verdad? De la cuenta, por decirlo, de nuestra marca, de nuestro emprendimiento, cuántas visitas, cuántos seguidores tenemos, cuántas publicaciones estamos haciendo. Eso tiene que ver más con las métricas de la cuenta. Y tenemos lo que son las métricas del contenido, que ya tiene que ver con las interacciones, con los comentarios, con los likes, con cuánto se movió eso. Entonces tenemos que entender si algunas métricas están fallando o siendo positivas por el lado de la cuenta o por el lado del contenido, porque así podemos tener 2 líneas de acción de trabajo diferentes. Si el contenido no está teniendo el rendimiento, las interacciones, de repente la cuenta está bien, pero tenemos que cambiar nuestro objetivo creativo, tenemos que cambiar la diversidad de formatos que usamos, tenemos que mejorar la forma en la que hablamos, quizás más cercana, o estamos siendo demasiado cercanos también, y es ir midiendo en la campaña del mes siguiente
cómo podemos mejorar, cómo podemos crear una estrategia que sea diferente y que nos ayude a mejorar las métricas y el rendimiento de las estadísticas. Otro dato importante es entender los insights, que son un conjunto de datos que nos ayudan a entender muchísimo mejor a nuestro público, cuáles son estos patrones, qué es lo que hacen, qué es lo que les gusta, dónde normalmente están generando una mayor interacción. Cuando nosotros lo vemos aplicados a nuestro contenido, hay que entender qué percepción se está teniendo de nuestra marca. Por ejemplo, características específicas de nuestro público, dónde está, a través de cuál red interactúa más, a qué tipo de contenidos han reaccionado de la forma más positiva o sobre qué tipo de contenidos han generado una mayor interacción, por decirlo, que los han guardado porque les parecieron útiles o educativos o interesantes o para compras futuras o porque, por ejemplo, les sumó algún tipo de entretenimiento también. Entonces, entender cómo estamos conectando mejor con nuestro público potencial es importante para aumentar la estrategia tanto de contenido como creativa en esas áreas. Entender el porqué de un tipo de contenido generó ese tipo de reacción en específico va a ayudar a que la estrategia se pueda ir equilibrando entre no solo hacer contenido de ese tipo, que fue el que generó un mayor nivel de involucramiento, sino también hacer una variación con respecto a aquello que es informativo, porque de repente podemos tener un rendimiento muy interesante en publicaciones de entretenimiento, porque vamos a las redes sociales normalmente a entretenernos, pero no podemos descuidar lo que es la información sobre nuestro producto, porque cuando estemos en la fase de consideración de quiero esta ropa deportiva, de repente si no encuentro algún dato o algún contenido que sea informativo, que me hable sobre los tejidos, que me hable sobre las tallas, entre otras, probablemente no me voy a sentir motivada de escribir o de preguntar más sobre ese producto. Entonces tenemos siempre que tener un equilibrio entre lo que educa, lo que entretiene y lo que informa. Para entender las estadísticas podemos directamente usar las herramientas que tiene Instagram o Facebook individualmente para ver cómo se está comportando un contenido o una campaña. O podemos acceder al Meta Business Suite que nos permite verlas de forma vinculada o también de forma separada. También se puede hacer uso de herramientas pagas que nos permiten ver quizás algunos datos mayores a los que nos dan las plataformas. Ahora vamos a ver directamente el panel de profesionales de Instagram. Nos da 4 tipos diferentes de estadísticas: el alcance, la interacción, el total de seguidores o el contenido que se compartió. Si vamos a las cuentas alcanzadas, tenemos aquí que podemos elegir un rango de fechas. Podemos ver el mes anterior o hace 30 días también. De esta manera podemos ver cuántas personas o cuentas estamos alcanzando, porque nos habla también de las cuentas comerciales o las cuentas personales, y podemos ver cuántas de estas cuentas son seguidores actuales, es decir, que le dieron al botón seguir, o cuántos no son seguidores. Y como nuestro perfil es público, pueden muchas personas ingresar al perfil, ver la información que necesitan ver sin darle botón seguir. También nos da el porcentaje de las impresiones. Con las impresiones es aquel tipo de exposición que tuvo nuestro contenido o nuestra página a un número de personas. Y esa impresión pudo ser desde un segundo hasta más tiempo. Cuando ya lo vemos desde el tipo de contenido, tenemos, por ejemplo, cuáles tipos de formatos se movieron más. Las publicaciones son todas aquellas que hacemos en el feed, que son más estáticas, es decir, que pueden ser también un video o que puede ser, por ejemplo, un diseño o un carrusel que tuvo una serie de información a compartir. Las historias, como ya saben, son las que duran 24 horas y los reels están en el apartado de videos. En esta parte podemos ver cuántos seguidores interactuaron y cuántos no seguidores también interactuaron, o podemos verlos resumidos en ambos temas. Y nos permite ver cuál es el contenido destacado. Por ejemplo, en este caso vemos que esta publicación sobre el Día de la Mujer fue la que tuvo una mayor interacción y nos viene a ver cuáles son los insights asociados a esto, cuántas cuentas alcanzamos, cuántas veces fue compartido o fue guardado y cuántos corazones o comentarios tuvo. Si nos devolvemos, también vemos la parte de la interacción. Nos habla del porcentaje de personas que interactuaron, si ese porcentaje subió con respecto a otros años.
o a otros meses o a otros días, y nos permite también ver con cuáles publicaciones o cuáles formatos también de publicaciones se generó una mayor interacción. También vemos cómo se movió el tema de los seguidores, cuántos crecimos, cuántos decrecimos, y algo que es interesante con Instagram es la parte de los logros. Aquí en los logros nos va poniendo metas que podemos alcanzar. Nos dice que, por ejemplo, si completamos 25 tipos de Reels, vamos a tener un logro en específico. Si generamos 400 publicaciones, tenemos otro tipo de logros, o si generamos tantas historias. Este tipo de como motivaciones que nos generan Instagram nos permite generar una serie de metas adicionales y medallas que pueden ser interesantes para exponer nuestra experiencia en las redes sociales. De esta manera podemos ir midiendo, ir entendiendo cuál es el rendimiento que estamos teniendo, qué se habla de nuestra marca, qué está gustando más, qué perfil de cliente estamos atrayendo y dónde tenemos áreas de mejora para poder maximizar la presencia de nuestro emprendimiento en las redes sociales. Lo importante de esta sesión es recordar que para poder medir tenemos que saber qué es lo que vamos a medir, y esto se resuelve cuando planteamos un objetivo con antelación en un formato SMART. Teniendo un objetivo claro, vamos a tener mejores herramientas para poder interpretar y analizar las estadísticas, y de esta manera hacer cambios que sean necesarios, probar nuevos formatos, nuevas técnicas de comunicación y de convencimiento a través de las redes sociales para llegar a ese público que va a comprar, va a recomendar, va a referir y va a volver a generar algún tipo de interacción con respecto a nuestro producto o nuestro servicio. Todas estas sesiones van a ser siempre complementarias con respecto a otras que están en esta misma plataforma de Yo Emprendedora Academy. Entonces les recomendamos que puedan también complementar esto con respecto al contenido, a la estrategia de marca, a la propuesta de valor, a cómo generar anuncios y campañas o cómo usar el Meta Business Suite. Entonces de esta manera les recomendamos hacer uso de estas otras o de conectarse directamente a las sesiones sincrónicas o a través también de las redes sociales con el contenido que vamos a estar generando.